Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los compañeros de la prensa deportiva han echado una larga mañana hoy a las puertas de los juzgados. Este 23 de abril, además del Día del Libro en Guadalajara, el Día del Depor. O al menos un día importante para el futuro inmediato del Club Deportivo Guadalajara. Una jovencísima jueza de 27 años, que se estrenaba, por cierto, con este caso, era la encargada de tomar declaración al presidente morado, Germán Retuerta, al que la Liga de Fútbol Profesional le acusa de un montón de irregularidades que básicamente se resumen en una. Dicen que falseó la ampliación de capital de 3 millones de euros que el Depor acometió el pasado verano. 2 horas ha estado la jueza preguntando al presidente del Guadalajara y también al secretario de la Liga de Fútbol Profesional en calidad de querellante. Ahora se abre el plazo para que la magistrada decida si ve indicios de delito y opte por sobreseer el asunto o por imputar al dirigente deportivista. A la espera de esa decisión quedamos, mientras los jugadores tratan de no prestar demasiada atención a esta historia que amenaza al equipo con un descenso de categoría que los futbolistas están demostrando no merecer, al menos en el césped. De este asunto y de otros muchos muy interesantes vamos a hablar en este 19 horas de martes 23 de abril que comienza aquí mismo. No ha habido muchas declaraciones a la salida de los juzgados, ni una parte ni la otra han querido explicarse demasiado lo que ha sucedido puertas adentro en la plaza de Vela 10. Eso sí, el presidente del Depor dice que está tranquilo. El presidente del Deportivo Guadalajara, Germán Retuerta, aseguró estar tranquilo y convencido de que su equipo permanecerá en segunda división. Estas fueron las únicas afirmaciones que hizo el mandatario morado a la salida de los juzgados, donde este martes prestó declaración por la querella interpuesta contra él por la Liga de Fútbol Profesional. Retuerta, citado a las 10 de la mañana en el juzgado de instrucción número 1 de la capital, llegó al recinto a las 9:17, acompañado de su hija y directora general del Deportivo, Verónica Retuerta. Según fuentes del club, la declaración de Retuerta no comenzó hasta las 11 menos cuarto y se prolongó durante 2 horas. Antes de que esta finalizase, llegó al juzgado el representante de la LFP, Carlos Campo, secretario general de este organismo. Campo abandonó los juzgados de la Plaza Vela 10 a las 2:19 horas. 9 minutos después, hacía lo propio Germán Retuerta, acompañado de su hija y su abogado Javier Berrocal. A pesar de las preguntas de los periodistas allí congregados, ninguna de las partes quiso hacer declaraciones, bien para respetar a la otra parte, como apuntaron desde la Liga de Fútbol Profesional, bien para respetar el procedimiento, como indicó el abogado de Germán Retuerta. Ahora corresponde esperar la decisión de la jueza Cristina Fernández de Sevilla, quien puede archivar la causa si no observa delito en las actuaciones de Retuerta o imputar al presidente Alcarreño si observa indicios de delito. Hay que recordar que Retuerta está acusado de los delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal en el proceso de ampliación de capital de la entidad llevada a cabo el verano pasado. Dicha denuncia fue realizada por la LFP el pasado mes de febrero, como resultado de una investigación iniciada en noviembre de 2012. Paralelamente, la Liga de Fútbol Profesional abrió un expediente administrativo al club, que en el peor de los casos podría suponer el descenso de categoría. Recientemente, Radio Castilla-La Mancha informó que la auditoría encargada por el Consejo Superior de Deportes a raíz de esta denuncia habría desvelado irregularidades en el proceso de ampliación de capital. Pues uno de los que se ha comido esa larga espera en la puerta de los juzgados, de los muchos periodistas deportivos que hay en Guadalajara, ha sido el responsable de los deportes de esta casa, Juanjo Ortega, al que hemos invitado hoy a 19 horas para que nos cuente un poco el intríngulis, lo que ha dado de sí esta mañana ahí de espera larga, ¿no? Hemos cogido el sol. Hemos tomado el sol, es lo que más vamos a sacar de esta Sí, porque mañana. ha sido un poco infructuoso, ¿no? Ver cómo entraban, cómo salían, pero no ha querido decir nadie nada. A ver, yo te lo comentaba en la jornada de ayer. Yo me temía que nadie iba a hacer muchas declaraciones. Es verdad que esta mañana, media mañana, Pedro Manuel Sanz, el director de comunicación del Deportivo de Guadalajara, sí que informaba que a lo mejor el abogado hablaba. El abogado de El abogado Retuerta. de Germán Retuerta, claro, a lo mejor. Al final el abogado, nos hemos ido a por el abogado a ver qué declaraciones decía que quería respetar el procedimiento y que no quería hacer declaraciones. Así abogado de Germán Retuerta, que es Javier Berrocal. Javier Berrocal, del despacho Fernando Martínez. El despacho de Fernando Martínez, un conocido abogado de Guadalajara. Creo que era el decano de... Fue decano antes del actual, de fue el decano del sí. Colegio de Abogados. Por razones que no venían al caso, últimamente estoy teniendo mucho contacto con Javier Berrocal. Bueno, el caso es que él era el defensor de Retuerta y no han querido saber, o sea, no han querido explicar, pero 2 horas ha estado la jueza preguntando. Eso es que han hecho muchas preguntas. Atendiendo, o que Germán Retuerta se ha extendido a las respuestas. Todo puede ser. Germán Retuerta es una persona que suele contestar con mucha calma, suele explicarse mucho, y la verdad es que la causa lo merece. Hay que intentar explicar con detenimiento esta
defenderse de esta querella que presentó la Liga de Fútbol Profesional, recuerden, por delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal, que en este caso, vía judicial, afecta a Germán Retuerta. Luego está ese expediente administrativo que abrió la Liga de Fútbol Profesional y que afectaría al Club Deportivo Guadalajara. ¿Cómo están las cosas en ese sentido? Se supone que mientras esté la vía judicial abierta, lo deportivo, lo administrativo, lo interno se queda un poco congelado. No exactamente. Digamos que lo que más o menos se respira en el ambiente es que si la jueza archivara la causa, inmediatamente se cerraría ese expediente. ¿Por qué? Porque si la justicia no ve indicios de delito, ¿por qué la Liga de Fútbol Profesional va a sancionar al Deportivo Guadalajara? A lo mejor lo puede sancionar económicamente, pero no ese descenso de categoría que sería el castigo mayor. Si la jueza decidiera imputar al presidente del Deportivo Guadalajara, ahí sí que posiblemente este verano habría que tomar una decisión respecto al Deportivo Guadalajara. El tema del juicio que podría haber contra Germán Retuerta se puede demorar en el tiempo, pues ya sabemos cómo va la justicia, que no se me ofenda a nadie, muchísimo tiempo. En cualquier caso, la Liga acaba, ¿no? Eso la Liga va a acabar el Deportivo Guadalajara porque no quieren desvirtuar un poco la competición. Y por lo que he visto yo en la clasificación, la salvación está casi hecha. Hombre, ¿no? Falta poco. El sábado contábamos todos con que la salvación era un hecho después de ganar al Huesca. ¿Qué pasa? Que esa victoria del Hércules nos fastidió un poco las cuentas porque teníamos un colchón de 9 puntos, al final se nos ha quedado en 7, pero bueno, aún así el colchón es importante. Yo creo que ganando un partido, 2 más, con un par de victorias más, es muy complicado que se nos escape la permanencia. Por lo menos en el ámbito deportivo. Un par de cosas más que quería comentar. La juventud de la jueza, ¿no? Menudo marrón para una chica de 27 años que se estrena con este caso y que no es la titular del juzgado. No es una juez de apoyo, es una jueza de apoyo, según nos han confirmado fuentes de los juzgados. Lógicamente estamos así toda la mañana, compañeros, entre todos íbamos sacando información, sobre todo nuestro querido compañero Juanma Miranda, de la agencia EFE, y nos decían que 27 añitos, Juanma Murillo ha descubierto que es procedente de Madrid, recién salida, como aquel que dice, del horno estudiantil, y que lleva una semana en Guadalajara, y de que es de marrón. Uf. Hay gente que dice que esto puede beneficiar al Deportivo Guadalajara porque se quiera quitar el marrón, el muerto de encima y decir yo archivo la querella y paso. Hay otra gente que dice que todo puede ser lo contrario, que quiera tener un poco de fama. Yo creo que se limitará a ver los hechos y juzgar. ¿Hay indicios de delito? Actúa en consecuencia, no hay indicios de delito, archivo el caso. Eso es como si sales de la Facultad del Periodismo y el primer día te mandan a cubrir la final de la Champions o una cosa así, no sé, me parece una responsabilidad enorme. Le ha tocado por circunstancias y así está la justicia. Germán Retuerta, el Club Deportivo Guadalajara, sobre este asunto hace tiempo que corrió un velo de silencio, no entran a valorar absolutamente nada y yo entiendo, están acusados y deben ser cautelosos. Lo que no termino de entender, personalmente, es por qué la Liga, que es la querellante, filtra las noticias de que presenta la querella en su momento, pero no explica abiertamente por qué la ha presentado. Posiblemente la Liga jamás reconozca que ha filtrado la querella, por tanto ellos no van a decir que no tienen por qué dar información, o sea, ellos han presentado una querella y es el juez el que decide. Es verdad que esperábamos declaraciones, ya han dicho al entrar Carlos Campo que no iba a hacer declaraciones, al salir ha dicho que no, por respeto a la otra parte. Una de las cosas que suponemos, porque no lo sabemos con certeza, Germán Retuerta ha salido a declarar a las 12:47, después ha entrado Carlos Campo, pero Germán Retuerta no ha salido hasta después de ser Carlos Campo. Yo imagino que habrán estado hablando, es una suposición mía, no nos lo han podido confirmar, pero yo imagino que a lo mejor han estado intercambiando un poco de pareceres sobre la situación, porque si no, no tiene mucho sentido que Germán haya estado tanto tiempo, porque nos decían que era por unos trámites burocráticos, que tenía que firmar la declaración, pero hombre, desde las 12:47 hasta las 2:30 que ha salido. Oye, ¿y os han avanzado, por lo menos aunque sea por encima, algún plazo de cuánto puede tardar la jueza en tomar una decisión sobre si sobreseer o seguir adelante con la causa? No se sabe, estamos pendientes de si sale algún tipo de resolución desde los juzgados, pero confiamos en que sean las próximas horas, sobre todo para ir avanzando un poco en este sin vivir que tienen los aficionados del Deportivo Guadalajara y a título personal, lógicamente, el presidente del Deportivo Guadalajara. Pues en esta mañana de silencios, por lo menos de las partes interesadas, sí que ha habido una voz. No es quizá la más representativa en este caso, pero a lo mejor sí denota un poco cómo está la afición. Y es que ha habido un pequeño, muy pequeño grupo de aficionados que se congregaban en la puerta de los juzgados para dar respaldo, para dar apoyo a Retuerta y a su familia, y esto es lo que decía uno de ellos.
Bueno, la verdad es que se estuvo moviendo ayer por las redes sociales bastante y bueno, hay mucha gente que no ha podido venir por temas de trabajo y demás y bueno, pues los que hemos podido, pues aquí estamos apoyando al club y al presidente. Se le ve una persona muy humilde, me inspira siempre confianza y bueno, y nada más. La gente, bueno, pues comenta mucho y bueno, habladurías, cada uno dice una cosa, muchas veces también la prensa influye y demás, pero bueno, yo creo que todo el mundo está con el presidente y con el club y no va a haber ningún problema. Que mucho ánimo, que siga haciendo todo como hasta ahora y ya está. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no, que esto ya te digo, que son cosas que la gente está comentando y demás y se va a quedar en el aire. Y seguiremos en segunda división, perdón. Y nada más, ya está. Esperemos que sigamos en segunda división, pase lo que pase con la justicia, que tendrá que hacer lo que tenga que hacer, pero por lo menos a mí y a los aficionados del Depor lo que le importa es que esto no afecte al club y que no afecte al equipo. Ojalá sigamos en segunda división. Lógicamente, es evidente que Germán Retuerta estará preocupado y toda su familia estará preocupada por lo que le pasa a él, pero en cuanto a la ciudad, lo que más preocupa es el futuro del Club Deportivo Guadalajara, que es lo que concita la atención de 3.000, 3.500 personas cada 15 días en el Pedro Escartín. Por cierto, que ¿había alguna convocatoria planteada de aficionados ayer porque había tres gatos? Ayer por las redes sociales se movió, no era nada oficial y la verdad es que ha tenido poca repercusión. O sea, no ha llegado a media docena cuando más. Y han estado unas cuantas horas y luego se han ido retirando poco a poco. También es verdad que es muy cansado estar claro, ahí, ¿no? Hemos estado nosotros desde las 9 de la mañana hasta las 2:30 que estamos trabajando, pero estar allí sin tener nada que ver. Y en lo deportivo, futuro inmediato del Depor, mañana creo que juegan contra el filial del Atleti, ¿no? Mañana un partido amistoso para preparar la cita del domingo contra el Recreativo de Huelva. ¿Amistoso dónde es? En el Cerro, en el Cerro del Espino, a puerta cerrada, para que los jugadores que no tienen minutos, por ejemplo, que no tienen muchos minutos, Espín, Zazo, que se vayan soltando y para ir haciendo diferentes pruebas. Pero bueno, es una cita que habitualmente Carlos Terraza no le gustan los amistosos, pero dada la cantidad de lesiones que ha sufrido durante esta temporada, pues se está aprovechando para que vayan cogiendo ritmo de competición. Y luego viaje a Huelva, ¿no? Luego viaje a Huelva el domingo a las 7 de la tarde, el partido. En la ida les ganamos, oye. Hombre, allí el Huelva es difícil, pero tampoco da tanto miedo como al principio de temporada. El Huelva, ¿cómo está? Un poquito mejor que el Depor, ¿no? Mitad de clasificación por encima, pero mitad de clasificación. Con poco que decir ya por arriba y por abajo, quizás. Sí, es el problema, que ya realmente es que por arriba no se ha llegado a romper la clasificación, pero hay 7 equipos y por abajo, es que por abajo están apretando mucho. Está en barra, estamos. Aunque queremos mirar a mitad de la tabla, de momento estamos más pendientes de lo de abajo. Hasta que no se solucione lo de abajo no habrá que... y que luego se solucione lo del juzgado. Oye, por cierto, y una malda para terminar ya, Juanjo. Hoy no ha habido rueda de prensa de jugador. No, en jornada de descanso, y era jornada de descanso, no había jugadores. No la han cancelado por la declaración. Nada, era jornada de descanso. ¿Y mañana y pasado va a haber rueda de prensa de jugador? Mañana no, porque tenemos amistoso, y el jueves en principio sí. Convocatoria oficial como antiguamente no hay. O sea, en el planning antes aparecía registrado que a la finalización del entrenamiento aparecería un jugador. Ahora se supone que no han puesto nada, pero también se supone que si bajamos por el Pedro Escartín saldrá un jugador. Se supone. Bueno, en fin, a ver cómo resolvéis todos esos asuntos. Muchas gracias por tu presencia hoy en 19 horas, Juanjo. Muy buen trabajo esta mañana ahí al pie de los juzgados. Ya, coger un poco de color. Muchas gracias a ti. Ahora vamos a hacer una pequeñita pausa para publicidad. A la vuelta vamos a analizar toda la actualidad de la jornada en Guadalajara, fuera de este asunto deportivo, con el habitual de los martes en 19 horas, con Borja Montero. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta de la publicidad. Les decía antes de marcharnos que íbamos a comentar otros muchos asuntos que han pasado hoy en Guadalajara, algunos muy importantes. Hoy comparecía en la ciudad el director general de Personas Mayores de la Junta de Comunidades. Ya saben que hace semanas que venimos hablando de ese concurso para adjudicar el servicio de teleasistencia que hasta ahora daba Cruz Roja, precisamente desde Guadalajara para toda Castilla-La Mancha. Pues eso, que el director general de Mayores ha venido a dar cuenta de cómo va a quedar con la nueva adjudicataria que se llama Televida y que empieza a funcionar aquí en Guadalajara el 1 de junio. A partir del 1 de junio comenzará a funcionar el servicio de teleasistencia regional con la nueva empresa adjudicataria que ha ganado el concurso abierto por la Junta y que sustituirá a Cruz Roja durante los próximos 2 años. Se trata de Tunstall Televida, una firma de amplia trayectoria y prestigio en el sector y que ya presta atención a más de 300.000 usuarios en País Vasco, Cataluña, Andalucía o Murcia. Es un servicio
en el que se va a promover mayor la innovación y el desarrollo tecnológico de la teleasistencia en nuestra región. No en vano, además, la empresa adjudicataria es uno de los equipos de profesionales más altamente experimentados, porque no solamente en ellos está buena parte de la tecnología, sino además de la innovación y la investigación en el ámbito de la teleasistencia, no solamente a nivel español, sino a nivel europeo e internacional. El director general de mayores de la Junta ha defendido que la llegada de la nueva empresa supondrá mejoras en el servicio y ha dicho que un objetivo prioritario es incrementar la cobertura en la provincia de Guadalajara. Es decir, yo creo que cualquier cargo público que trabaje por sus ciudadanos, su objetivo tiene que ser el 100%. Como el 100% seguramente, no sé si llegaremos, ojalá que sí podamos llegar, pero desde luego este director general y esta consejería les puedo asegurar, el consejero no nos permite lo contrario, es decir, no nos vamos a quedar a mitad de camino. Si podemos llegar al 100%, llegaremos al 100%. Está claro que en este momento hay 3 provincias que lo tienen garantizado, que son Toledo, Ciudad Real y Albacete, y tenemos 2 provincias con mayor contexto rural donde la teleasistencia no estaba totalmente garantizada todavía. Cuenca con un 92% de cobertura y Guadalajara con un 72% de cobertura, si mal no recuerdo. Entonces, el objetivo es fundamentalmente el trabajar para que Guadalajara tenga una mayor cobertura que la que tenía antes. Otra de las mejoras anunciadas será llegar a algunos colectivos discapacitados que ahora no podían ser atendidos. Nuestra intención es garantizar el servicio de teleasistencia a toda aquella persona que tenga la necesidad de dicho servicio. En tercer lugar, es un servicio que se abre a más colectivos, es un servicio que ahora va a poder atender a las personas con sordera, tanto profunda como severa, lo cual no podíamos con el anterior contrato que teníamos vigente. Y una de las mayores dudas sobre qué iba a pasar con la teleasistencia, ya les digo, es si se iba a quedar aquí en Guadalajara o si iba a ir a cualquier otra ciudad. Bueno, pues se ha confirmado que se va a quedar aquí en Guadalajara y que toda la plantilla que actualmente ejerce esta labor para Cruz Roja será subrogada por la nueva adjudicataria. El director general de mayores de la Junta, Juan José García Ferrer, ha confirmado este martes en Guadalajara que el servicio de teleasistencia para mayores que viven solos en sus casas se seguirá prestando desde la capital alcarreña como ocurría hasta ahora y que todos los trabajadores actuales de Cruz Roja quedarán subrogados por la nueva concesionaria, Tunstall Televida. La empresa adjudicataria se subroga en todos los trabajadores que formaban parte de este servicio y que solamente en Guadalajara provincia, y permítanme que les hable de memoria, creo que son en torno a unas 86 personas solamente en Guadalajara provincia. Absolutamente de todos. Por lo tanto, yo sí que quiero desde aquí, en ese sentido, es transmitir a todos los trabajadores esa tranquilidad. Una de las cuestiones, además, que este contrato tiene como innovación respecto a los contratos anteriores es que este contrato, además, recoge, para dar seguridad jurídica a los trabajadores, la sucesión de empresas, lo cual no era previsto en el anterior contrato. Y no solamente la sucesión de empresas desde la perspectiva ya laboral, sino desde la perspectiva del usuario, desde la perspectiva de la canalización de la tecnología entre empresa saliente y empresa entrante, en donde debo de decir que tanto el comportamiento de la empresa saliente como de la entidad saliente como de la entidad entrante ha sido absolutamente ejemplar en lo que yo hasta el día de la fecha conozco. El responsable de la Junta ha rechazado las críticas por el hecho de que el servicio pase a prestarlo una empresa y no una ONG sin ánimo de lucro. Que las ONGs también tienen como finalidad ganar dinero. La diferencia es que lo reinvierten en la propia actividad social. Esa es la diferencia entre una y otra. Y en segundo lugar, lo que yo quiero decirle en este sentido más importante, hay ciertos discursos que, permítame decir, resultan ya muchas veces hasta pesados de contestar. Quien ha montado el programa de residencias concertadas de mayores, que es un programa tan sensible como este, fue el PSOE en Castilla-La Mancha, y yo le puedo decir que 1 de cada 2 plazas residenciales en Castilla-La Mancha las llevan empresas privadas. No hubo distinción entre entidades sin fin de lucro y empresas. Es más, hay bastantes menos plazas en empresas sin fin de lucro, en entidades, que en empresas. Con lo cual, yo creo que
a los políticos se nos tiene que exigir una cierta coherencia en los planteamientos. Hay que recordar que con el nuevo contrato también van a modificarse las condiciones del servicio, que deja de ser gratuito para todos los usuarios, estableciéndose una escala de precios en función de la renta. Seguirán sin pagar quienes no alcancen al salario mínimo de renta. Un tercio de los usuarios abonarán unos 5,5 euros al mes y otro tercio llegará al máximo de 11 euros mensuales. Las personas que más lo necesitan, que son las personas que tienen rentas más bajas, van a tener garantizada la gratuidad del servicio, conforme a los parámetros que se han marcado a nivel nacional. Pero como al final lo que uno aporta es en función de lo que vale el servicio, al haber conseguido el servicio más barato de toda España y con diferencias, como les decía, de hasta un 39% respecto a Andalucía y hasta un 47%, por ejemplo, con Castilla y León o Cantabria, evidentemente la garantía para quienes más lo necesitan en Castilla-La Mancha va a ser la mayor garantía del territorio nacional. García Ferrer ha señalado que la teleasistencia con copago es generalizada en todo el país. El presupuesto del contrato es de unos 6 millones de euros anuales. Pues como les decía antes de la publicidad, nuestro analista en esta segunda parte de 19 horas es el periodista habitual de los martes en esta mesa, Borja Montero, al que le damos la bienvenida una semana más. Gracias por venir, Borja. Encantado, como siempre. Una rueda de prensa esta de la teleasistencia del director general de Personas Mayores que ha despejado todas esas dudas que veníamos planteando en semanas atrás. Bueno, yo creo que han quedado todas despejadas y bueno, ya sabemos cómo va a ser el servicio de teleasistencia y ya tenemos cosas para comentar. Por ejemplo, de entrada te quería preguntar por esa vocación de incrementar el servicio en Guadalajara. Pues creo que evidentemente, y lo ha comentado también el director general, la vocación de todo servicio debe ser llegar a todas las personas que puedan necesitarlo, y en el caso de Guadalajara pues es un porcentaje bastante bajo con respecto a las otras provincias de Castilla-La Mancha, así que yo creo que evidentemente quienes se encargan de gestionar este servicio deben buscar un poco fórmulas para que no porque alguien que lo necesite viva en Cuenca o en Ciudad Real o en Albacete pues tenga difícil acceso a este servicio. Hay que decir que yo no sé si ha quedado muy claro en el vídeo que ese 72% de porcentaje al que se refería el director general, mientras en Toledo, en Ciudad Real y en Albacete se llega al 100%, en Cuenca al 92% y en Guadalajara solo al 72%, es el 72% de los municipios de la provincia, no el 72% de los posibles usuarios. Si contabilizamos número de usuarios posiblemente estemos en el 99%, pero efectivamente se trata de llegar a esos pequeños pueblos de la Sierra o del Señorío de Molina que tienen malas conexiones telefónicas o de líneas de ADSL o de telecomunicaciones y que no se ha podido implantar este servicio por esos problemas. Bueno, pero bueno, ahí también hay potenciales usuarios que pueden querer utilizar el servicio y sin duda para personas mayores o con ciertas discapacidades es un servicio muy útil porque les permite estar en contacto directo con gente que les puede atender. Muchas veces no hace falta que manden una ambulancia ni nada grave, sino simplemente el poder consultar con un médico, con alguien que les pueda atender en un momento dado y que les tranquilice, porque es cierto que pues, muchas personas mayores y mucha gente con discapacidad, pues en cuanto tiene cualquier problema, pues tiende a preocuparse más de la cuenta, porque bueno, pues los años no pasan en balde y bueno, pues es una pequeña afección o un pequeño accidente pues puede ser muy alarmante para una persona que ya tiene otros achaques de salud. Vamos a hablar de Tunstall Televida porque la empresa, según ha dicho el director general, y las credenciales que ha presentado, la verdad es que tiene una experiencia vastísima en la prestación de este servicio, pues en un montón de comunidades autónomas, 300.000 usuarios en todo el país, en comunidades como País Vasco o Cataluña, que son palabras mayores, o Andalucía. Es una empresa que tiene pues mucho caché. Hay que decir que tienen su propio departamento de I+D, que fabrican los propios equipos ellos a través de su investigación y desarrollo, y de hecho Cruz Roja, la actual adjudicataria del servicio, tiene equipos fabricados por esta empresa, por Tunstall Televida. Es una empresa de alto prestigio en el sector a nivel internacional. Yo creo que eso debe ser una garantía. Esperemos que sí. Ha habido un concurso público en el que los técnicos han tenido que valorar las distintas ofertas, y supongo que esta experiencia y toda esta investigación en el campo de las comunicaciones y para mejorar este servicio pues habrá sido una de las
de las cosas que ha tenido a favor esta empresa para ser elegida. Y luego, pues bueno, también está la buena noticia de que encima, a pesar de que viene una empresa nueva, pues también se queda en Guadalajara y va a subrogar a todo el personal. Así que si tenemos que toda la gente que estaba trabajando va a seguir trabajando y encima se va a intentar mejorar el servicio y con una empresa con mucha experiencia en este sector, pues mucho mejor. Han dicho que la cosa es susceptible incluso de haber más contrataciones si se aumenta, como han prometido, el servicio a más municipios, si eso consigue que haya más usuarios. Pues si se incrementa de manera notable el número de usuarios, tendrá que haber nuevas contrataciones, lo cual será una gran noticia. Otro asunto que yo creo que ahí el director general no ha contestado con la misma solvencia que el resto de la rueda de prensa es ese debate que existe y que, bueno, pues hay argumentos en todos los sentidos sobre el hecho de que ya no lo va a prestar el servicio una ONG que no tiene ningún afán de lucro, como es el caso de Cruz Roja, sino que lo va a prestar una empresa con toda la experiencia que se quiera y con toda la capacidad de desarrollo y vamos, que es una empresa fantástica, pero es una empresa que busca ganar dinero y Cruz Roja no era así. Sí, bueno, es un debate que es cierto que Cruz Roja podía exprimir un poco más ese presupuesto que cada año se le daba para gestionar este servicio e intentar pues eso, pues gastar hasta el último euro y no tener que preocuparse nada más, y sin embargo en el caso de las empresas pues tienen que atender a otro tipo de obligaciones, tanto propiamente administrativas y tributarias como con sus accionistas y gerentes y demás mandatarios para pues bueno, pues repartir beneficios, pagar impuestos y demás, cosas que las organizaciones no gubernamentales, entidades sin ánimo de lucro, pues no tienen tantas obligaciones fiscales, por ejemplo, y evidentemente no hay un reparto de beneficios. Esperemos que este nuevo estatus no perjudique. En principio, pues estamos hablando de las bondades de la empresa. Esperemos que la empresa esté acostumbrada a trabajar con exiguos presupuestos, a pesar de esta mejora tecnológica y toda esta investigación que hacen en el terreno de la comunicación y de agilizar todo este servicio, y esperemos que sepa optimizar ese dinero que se le da. Desde luego, desde la Junta dicen que el servicio va a mejorar, por ejemplo, con teleasistencia para sordos, que tiene que ser algo pues técnicamente complejo, porque es un sistema telefónico, pues personas que no pueden oír, que lo puedan utilizar, será algo importante. Y debe ser así, entre otras cosas, porque hasta ahora en Castilla-La Mancha era universalmente gratis, el usuario que lo necesitaba se lo ponía y era gratis, y ahora se va a cobrar. Es cierto que no mucho, es cierto que han conseguido unos precios más ajustados que en otras comunidades autónomas, pero bueno, se va a cobrar. Según los cálculos de la Junta, aproximadamente dividen el número de usuarios en 3 tercios. Un tercio, fundamentalmente las viudas con pensiones más bajas, que no llegan al IPREN, a lo que era antes el salario mínimo, no van a pagar. El que no llegue al IPREN de pensión no va a pagar. Otro tercio, el que tenga renta baja, pagará 5,5 euros al mes. Y otro tercio, los que tengan pensiones más altas, pues hay gente que tiene buenas pensiones, o que son dos pensionistas, por ejemplo, pagará un máximo de 11 euros al mes. Hay quien dice que, lejos de lo que pueda parecer, esto es más justo que lo otro. Al final lo ideal sería que todos estos servicios fueran gratis. Hasta ahora ha podido ser gratis, pero bueno, es cierto que por otro lado, lo más fácil, y teniendo en cuenta todos los recortes que ha habido en materia de sanidad, servicios sociales y demás, es que este servicio hubiera desaparecido completamente. Al fin y al cabo no es un servicio de primera necesidad, sí que es muy útil para mantener en contacto a personas que muy frecuentemente necesitan asistencia médica con gente que se la puede prestar o que puede aconsejarle para que tenga de una forma mucho más rápida esta información o esta asistencia, pero es cierto que también a la hora de evaluar dentro de los presupuestos de sanidad, pues podía habérselo cargado de un plumazo. Se mantiene el servicio, los precios no me parecen excesivamente altos, pero bueno, evidentemente a quien lo tenía gratis, pues ahora pagar 5 euros al mes le puede parecer un poco... no lo va a ver con buenos ojos, pero bueno, al final pues tampoco se han conseguido unos precios yo creo que bastante ajustados. Se le ha preguntado al director general si no teme que el hecho de cobrar haga que alguno se dé de baja, y ha dicho que él no va a consentir, que no le cabe en la cabeza
que una persona que necesita de este servicio, que recordemos que está fundamentalmente indicado pues para personas mayores que no son muy dependientes, todavía pueden vivir solas, pero claro, necesita que alguien esté pendiente de ellos, les llaman todas las noches o cada 2 noches, tienen un botón con el que llamar si hay alguna emergencia, pues bueno, que no quiere pensar que nadie por un problema económico vaya a renunciar a este servicio y que eso dice que no lo va a consentir, que va a estar encima para que eso no ocurra. Esperemos que sea así y bueno, es cierto que hay una vocación de que este servicio permanezca, porque si no, lo más fácil, lo he dicho, si se han recortado y se ha quitado presupuesto a otros muchos servicios a lo largo y ancho de la sanidad de esta comunidad autónoma, pues este servicio podían habérselo cargado de un plumazo y se ha mantenido además con una nueva empresa que en principio viene a mejorar, si cabe, el servicio y a extenderlo a más territorio. Así que bueno, confiemos en que sea así y que bueno, que estas pequeñas tarifas no desanimen a la gente que realmente lo necesita a retirar el servicio. Pues nada, que mucha suerte a la nueva empresa concesionaria, que le vaya muy bien, que haga muchas contrataciones, a los trabajadores que se van a subrogar, que parece ser que no van a perder el trabajo, eso es una gran noticia, y a los usuarios que queden contentos con el servicio, que es de lo que se trata. Vamos a hablar de otro asunto que seguro que va a ser muy comentado, no solo hoy, sino a lo largo de los próximos días. Recuerden que la semana pasada el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital, en concreto el alcalde Antonio Román y el concejal de Economía, Alfonso Esteban, nos anunciaron que el consistorio había cerrado el año con un superávit de 4,5 millones de euros, creo que era. Bueno, el Partido Socialista ha salido esta mañana diciendo que nos hicieron trampas, que no nos leyeron todo el informe del interventor y que por culpa del pago a proveedores o de deudas a proveedores, el remanente de tesorería real es negativo. El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado este martes el informe remanente de tesorería real para gastos generales, porque según afirman, el dato que difundió el alcalde Antonio Román no se ajusta en absoluto a la realidad. Recientemente conocíamos por parte de Román que el ayuntamiento había cerrado el 2012 con un superávit de 5 millones de euros, algo que ahora los socialistas tildan de ser mentira, ya que según Jiménez a esta cifra no se han incluido los pagos a los proveedores, que ascienden hasta 7 millones de euros. Para que vean que lo que decimos nosotros está respaldado por el informe del máximo responsable de las cuentas municipales del Ayuntamiento de Guadalajara y para que vean que el alcalde de Guadalajara les engañó, nos engañó, porque no leyó la totalidad del informe, se quedó en la mitad del mismo. Y cuando un alcalde hace esto, yo creo que hay que llamarle mentiroso. Utilizó parte de las cuentas públicas, parte de la información que contiene el informe del interventor, con ánimo de trasladar una imagen que no se ajusta a los números que tiene el Ayuntamiento de Guadalajara. Jiménez asegura que la deuda actual del Ayuntamiento de Guadalajara asciende a 36,5 millones de euros, lo que suponen 434 euros por habitante y es un 25,4% más que hace 4 años. El concejal socialista afirma que el gobierno municipal hace aguas y que Román no está cumpliendo con el plan de ajuste de hace un año. Por eso, desde el PSOE se preguntan si cada vez los ciudadanos pagan más impuesto, y les recuerdo que el año pasado se subió la contribución urbana, el IBI, a todos los vecinos que tienen un inmueble en Guadalajara el 22%, que se recaudó por ello más de 4 millones de euros, más de lo que se venía recaudando, cabe preguntarse si los servicios se están recortando, como ha ocurrido con el servicio de autobuses, y la deuda sigue creciendo, ¿dónde está la gestión eficaz de la que presume Antonio Román? Porque los números, los informes de los técnicos municipales, por ningún lado lo respaldan. Además, Jiménez destacó que la semana pasada el Gobierno de España y la Federación de Municipios y Provincias llegaron a un acuerdo para que aquellos ayuntamientos que tengan remanentes de tesorerías positivos reales puedan utilizar ese dinero para saldar la deuda o para inversiones, algo que según el concejal socialista aquí en Guadalajara no sería posible. Por último, quiso señalar que el pago a los proveedores en la actualidad se está demorando ya hasta los 100 días de media. Pues tenemos polémica a la vista. De hecho, ya hay convocada de urgencia una rueda de prensa del concejal de Economía para mañana, para dar réplica a lo que acaba de decir el Partido Socialista. Una acusación esta del PSOE que se basa en esto que les voy a mostrar ahora mismo. Esta imagen que ven aquí,
que viene a ser la parte final de ese informe de intervención. Ven que es un papelito sellado por la intervención del ayuntamiento que dice el PSOE que nos ocultó el equipo de gobierno la semana pasada cuando nos dio cuenta del remanente. Si pueden leer ahí, ve que dice que el interventor lo que dice es que hay un remanente de tesorería para gastos generales positivo de 5 millones de euros, habiendo efectuado ya una deducción por derechos pendientes de cobro según el plan de ajuste y tal, queda un remanente de tesorería disponible de 500.000. Pero luego dice, no obstante, si esa es la magnitud legal, si consideramos las dos operaciones realizadas para pago a proveedores que aumentan esta magnitud, obtendríamos el remanente de tesorería real para gastos generales, hacia ahí la cuenta, y es 1.900.000, casi 2 millones en negativo. Y esta va a ser la discusión contable financiera que van a mantener o que están manteniendo equipo de gobierno y oposición en estos días, Borja. Al final lo que le interesa al ciudadano es saber si ese dinero existe y dónde está. Si realmente es un remanente positivo y por tanto el ayuntamiento está en disposición de ejecutar nuevas obras o de pagar a sus proveedores o de pagar sus deudas, o si realmente se han hecho mal las cuentas y hay pues eso, casi 2 millones de euros que precisamente por pagar a los proveedores, parece ser, y según comenta el interventor, han fallado en los cálculos del ayuntamiento. Al final, date cuenta que esto no deja de ser un número en un papel y todo son operaciones contables. Si cuentas lo que te deben, pero quitas más, o provisionas más o menos de lo de dudoso cobro, o contabilizas ya lo que tienes que pagar inmediatamente, o contabilizas antes o después lo que adeudas, pues tú puedes maquillar la contabilidad o ponerla de una manera o presentarla de una manera o de otra. Lo importante quizás es lo que dices tú, saber si el ayuntamiento está en líneas generales en números rojos o en números negros. Claro, ahí está el problema. Al principio del año pues se presentan unos presupuestos que si bien son una declaración de intenciones y contienen, digamos, los grandes números de por dónde va a ir la gestión de un ayuntamiento, de una diputación, de cualquier administración pública durante el año, no son fieles al 100% a lo que realmente va a pasar. Primero, por la posibilidad de que haya imprevistos, que eso no lo puede decir nadie, y segundo, por una cuestión de que muchas veces pues un dinero que se presupuesta para una cosa es un poco pues un cierto maquillaje o simplemente por cuadrar las cuentas y luego se desvía a otro servicio o a otra obra o a otro gasto que se pueda necesitar. Al final pues se hacen esos trucos de ingeniería contable que bueno, están entre comillas bien vistos en la práctica de esa gestión pública, porque bueno, al final pues presupuestar 300.000 euros para una obra de 5 millones de euros digamos que no es muy importante, que esos 300.000 euros seguramente no vayan a ir para esa obra y esa obra no vaya a empezar ese año, sino que vayan a ir para otro proyecto y simplemente se han puesto un poco por cuadrar las cifras. Luego hay otra cosa, perdona Borja, que sí que me gustaría que comentáramos, y es que lo que no se puede criticar es una cosa y la contraria, ¿no? Porque yo he escuchado, sin ir más lejos, en Diputación al Partido Socialista criticar el superávit, diciendo es que no se han gastado, no han invertido lo que estaba previsto, o en el ayuntamiento cuando se conoció el superávit dijeron ¿para qué nos han subido tanto los impuestos si luego tenemos superávit? Y ahora que dicen que no hay superávit, decir, ¿ves qué mal gestionado está que no hay superávit? Bueno, entonces ¿qué es lo que tiene que haber? Pues yo ya me lo pregunto. Hombre, aquí Daniel Jiménez sobre todo ha incidido más que primero en la mala gestión y segundo en que se ha ocultado información a los ciudadanos o en pedir explicaciones sobre... Porque es cierto que es algo que, si por un lado nos sobran 4,5 y por otro lado debemos 2, es algo que tampoco entienden y que los ciudadanos pueden en un momento dado querer saber qué es lo que ha pasado ahí para que de una semana a otra, pues eso, de tener casi 5 millones de euros de sobra, pasemos a deber 2. Y también ha hablado de esa gestión eficaz de la que hace gala siempre Antonio Romani, que bueno, pues habla de... Daniel Jiménez la ponía un poco en duda precisamente diciendo eso, que vale que con los números anteriores en la mano podremos criticar lo que no se ha hecho, pero es que ahora ya ponemos en duda hasta de lo que presumes, de esa buena gestión y de esa buena salud de las finanzas del ayuntamiento, cuando realmente ya no están sobrando 4 millones de euros, sino que están faltando 2. Pues a ver qué dice mañana este hombre que nos ha convocado para la rueda de prensa, Alfonso Esteban. No va a estar el alcalde en principio, aunque yo no descarto que a última hora se presente. En principio es Alfonso Esteban el que va a dar réplica a Daniel Jiménez. La verdad, yo tengo mucho interés en saber cómo se defiende de esta acusación.
Otro asunto muy importante de la capital lo hemos conocido hoy cuando el Ayuntamiento ha hecho público cuál va a ser el orden del día del pleno del Ayuntamiento que se va a celebrar el próximo viernes. Parece increíble, pero casi 10 años después de que se empezara a hablar de este asunto, el pleno del Ayuntamiento va a aprobar el PAU, el Programa de Actuación Urbanizadora de la Ciudad del Transporte. Más de una década después del nacimiento del proyecto, la futura Ciudad del Transporte de Guadalajara va a dar un paso importantísimo de cara a su desarrollo. Y es que el Ayuntamiento de la capital ha confirmado que en el orden del día del pleno de este viernes 26 de abril está incluida la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora para este sector de la ciudad, el SP100. La aprobación de este PAU llega apenas 4 meses después de que se conociera la noticia del acuerdo entre los promotores de Puerta Centro Ciudad del Transporte y la Autoridad Portuaria de Tarragona, un acuerdo vital para implantar en el futuro la estación intermodal de este enorme proyecto logístico, uno de los de mayor trascendencia de todo el centro peninsular. La idea de crear una ciudad del transporte junto a las vías del ferrocarril a caballo entre los términos municipales de Marchamalo y la capital surgió a comienzos de la pasada década, aunque la crisis económica había ralentizado los plazos de modo considerable en los últimos años. Se trata de un gran centro de almacenaje y distribución en una actuación sobre más de 2 millones de metros cuadrados de suelo. La previsión es que en los próximos meses comiencen las obras, una vez aprobado el PAU. El proyecto está promovido por un grupo de empresas liderado por la alcarreña Ercesa y contempla una inversión total de unos 200 millones de euros. 200 millones de euros, y decían que cuando esto esté terminado, que yo ya no sé cuándo va a ser, espero que muy pronto, habrá una generación de empleo de unos 3.000 puestos de trabajo directos en esta ciudad del transporte de la que cuánto habremos escrito, ¿verdad, Borja? Sí, la verdad es que sí, recuerdo multitud de noticias, muchas de corte urbanístico, porque es cierto que esta es la aprobación definitiva del PAU, de cómo quedará al final pues la ordenación de esa gran parcela que va a conformar. Enorme, 2.200.000 metros cuadrados, junto a la carretera de Fontanar y la R2 y las vías del tren, un rectángulo gigante. Ahí es que, pues bueno, recuerdo un montón de noticias porque ha habido que hacer muchos trámites urbanísticos con el Ayuntamiento de Marchamalo, y yo creo que también con el de Cabanillas del Campo, para que, digamos, que ellos renunciaran a parte de su término municipal del suelo, para que todo eso, toda esa gran parcela pues fuera una sola. Lo de Cabanillas no me suena. Está a caballo entre Guadalajara y Marchamalo. Yo sí que sé que hubo que tuvieron que hacer un acuerdo con los deslindes de dónde acababa y dónde empezaba el término municipal de cada uno. De Cabanillas no me sonaba nada. Pues no sé si recuerdo que en Cabanillas también había algo, eran muy pocos metros cuadrados, pero comparado con la parcela, con todo lo grande que era. Pero bueno, ha habido un montón de gestiones urbanísticas y también de gestiones empresariales que evidentemente no se hacen tan a la luz pública como todos estos trámites que han tenido que pasar antes de que esa parcela ya por fin se pueda convertir en un PAU y que forme parte del plan de ordenación municipal de Guadalajara, y que bueno, que ya a ver si este viernes pues obtiene el visto bueno y las máquinas entran a trabajar, y bueno, vemos esos 3.000 empleos, esos 200 millones de euros ahí invertidos, y bueno, probablemente no sea el mejor momento, pero a lo mejor es lo que hace que estemos mejor preparados para el futuro, para cuando esa recuperación económica que siempre que es como la zanahoria que le ponen al burro para que siga andando, de no es en el 2013, no en el 2014, pues bueno, cuando llega esa recuperación económica, a lo mejor el contar con esta infraestructura y el que ese grupo de empresas pues haya decidido apostar por el proyecto, pues aún incluso viendo que todo lo que se ha demorado este proyecto y que no nos encontramos en el mejor momento para hacer inversiones de este calado, pero bueno, a lo mejor en el futuro les da la razón, y cuando llegue la recuperación económica y vuelva la actividad, pues precisamente el tener esta infraestructura hace que se atraiga hacia Guadalajara mucho negocio. Precisamente ayer, no sé si viste el programa, Borja, estaba aquí invitado Jaime Carnicero, el presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbo. Estábamos hablando de la necesidad de la tercera conducción, si era muy necesaria, si no, y del agua extra que va a aportar al Corlo, y él citaba y decía, pues hay proyectos de desarrollo que están esperando agua, entre ellos la ciudad del transporte. Si no tuviéramos más agua, se refería, hablando de lo del Corlo, no podría haber ciudad del transporte. No pensaba yo cuando decía eso Carnicero que estaba tan cerca la noticia
de la aprobación del PAU en el Pleno del Ayuntamiento. Por cierto, otra cosa más que le quiero decir a los espectadores es que para el viernes que viene hemos invitado al presidente del CESA y ha confirmado su asistencia, Juan José Cercadillo, para charlar de todos los intríngulis que tiene este proyecto de la ciudad del transporte, que tras una década de despacho en despacho parece que va a empezar a ser verdad sobre el terreno. Vamos a seguir hablando del mundo empresarial, de las empresas, de las inversiones y del gobierno regional. Y es que desde hace 3 o 4 días la presidenta María Dolores de Cospedal no está en Castilla-La Mancha, está en el gigante asiático. Hasta China ha viajado Cospedal para mantener una infinidad de reuniones y de contactos del más diverso tipo. Por ejemplo, bueno, ha estado en Shanghái y también en Pekín, en 2 o 3 grandes ciudades chinas. Allí ha estado pues buscando inversores, por un lado, también tanteando mercados para las exportaciones de empresas de Castilla-La Mancha. Incluso ha visitado el Instituto Cervantes en China y ha anunciado que va a comenzar unos trámites para potenciar un turismo idiomático en la región relacionado con la presencia del Instituto Cervantes en China. Vamos a ver algunas de las cosas que decía ayer Cospedal desde la capital china. Venimos en una misión comercial para contar lo que es nuestra región, para establecer relaciones comerciales, para vender nuestros productos, fundamentalmente vino, aceite y productos cárnicos, pero también otra serie de productos como nuestra inigualable situación logística dentro de España, y para mantener relaciones con empresarios chinos, con inversores chinos que quieren invertir en España, en Castilla-La Mancha, y con los cuales queremos tener relaciones comerciales en todos los niveles, y que la relación comercial entre España, en este caso Castilla-La Mancha, y China sea fluida y sea fructífera para ambas partes. Bueno, los inversores chinos, después de hacerles la presentación de lo que es nuestra región en el ámbito español y en el ámbito europeo, siempre nos están trasladando la importancia de ese ajuste de déficit que hemos hecho, de la credibilidad que hoy tiene Castilla-La Mancha como región a la hora de invertir. Esto es muy importante para nosotros, ser una región creíble y ser una región que con una estabilidad también política atrae a inversores que se sienten tranquilos de depositar su dinero en Castilla-La Mancha, y esto tenemos que hacerlo notar de manera muy importante y atraerles a invertir. Y también nos ponen de manifiesto que, a pesar de la magnífica calidad de los productos castellano-manchegos, son poco conocidos, la promoción es poca, y que hay que hacer mucha promoción, mucha distribución y mucho anuncio, pero de verdad no a través solo de gasto en comunicación, sino de actividades promocionales de lo que son nuestros grandes productos. Este es el motivo de la visita hoy aquí. Un viaje a China que no ha gustado mucho a todo el mundo. En el Partido Socialista lo critican porque dice que se mezcla lo del cargo político del Partido Popular con lo institucional de Castilla-La Mancha. De hecho, dice Paje, el secretario regional de los socialistas, que en realidad con quien iba era con el PP. Verdaderamente es extraño el viaje, porque se va como secretaria general del Partido Popular con Esteban González Pons a reunirse con el Partido Comunista Chino. No sé si en el medio le ha debido resultar extraño, y aquí en la región quieren decir que va a vender Castilla-La Mancha o a promocionar, para no ser... Es llamativo, porque verdaderamente son dos planos absolutamente contrapuestos. Ponen de manifiesto la contradicción en la que vive. Se va como secretaria general del Partido Popular, se supone que el viaje lo financia el Partido Popular, y sin embargo, para que los ciudadanos de Castilla-La Mancha no se lo reprochen, les dicen que va a visitar empresas. Ahora no se ha llevado ni un solo empresario de Castilla-La Mancha a promocionar. Están preguntando por China a ver qué empresarios de Castilla-La Mancha se dedican a vender allí. Es llamativo, sí, pero bueno, no soy contrario a que los gobiernos promocionen. El único problema es que esto lo tenían previsto desde hace meses como secretaria general del Partido Popular, a establecer unas jornadas de conexión con el Partido Comunista Chino. Fíjese si lo llego a hacer yo. Me hubieran dicho de todo, rojo peligrosos como mínimo, ¿no? Ya ven que Paje bromeaba un poco con que le hubieran dicho a él si hubiera ido a establecer contactos con el Partido Comunista Chino. Por cierto, hay nuevas declaraciones de Cospedal en China. Estas que van a ver ahora nos llegan desde hoy. Habla de contactos para la exportación de material tecnológico.
Hemos planteado también la necesidad de entablar relaciones entre regiones y provincias concretas de China con Castilla-La Mancha. Son provincias enormes, de una extensión enorme y de cientos de millones de habitantes en comparación con la extensión de Castilla-La Mancha, pero es verdad que nosotros tenemos mucho que ofrecer, tenemos un sector agroalimentario en el que ellos están muy interesados. No estoy hablando solo de vino, también del aceite de oliva o de nuestra carne o del queso, que está ahora de actualidad fundamentalmente en China, y también es muy importante hablar de otros productos como pueden ser componentes o material electrónico, que aunque parezca mentira, hay algunas empresas de Castilla-La Mancha que están vendiendo en China. Pues ya ver, hablan de contactos concretos entre las provincias o regiones chinas concretas y específicas y Castilla-La Mancha, como los hermanamientos que decían antes. No sé, ¿a ti qué te parece esto de que Cospedal se vaya a China? A mí me parece bien. Hay que difundir y hay que vender. Claro, al final incluso Paje lo ha reconocido, que bueno, que si va a promocionar Castilla-La Mancha y a dar a conocer sus empresas y sus productos, que le parecía bien. Paje, pues, luego la crítica iba por otro lado, de que bueno, que ya que estaba aprovechando un viaje del PP y demás, y que bueno, y quería sacar punta a eso del contacto con el Partido Comunista Chino. Sí, yo creo que quería hacer la broma. En el caso de este tipo de misiones comerciales y misiones empresariales, pues la verdad es que están bastante bien. Es cierto que normalmente, y sí es cierto lo que decía Paje, pues normalmente lo que suelen hacerse es en colaboración con las confederaciones y con las asociaciones de empresarios las cámaras. Y las cámaras de comercio, que muchas veces ya tienen contactos allí, que saben a qué sectores pues pueden dirigirse y demás. Al parecer, pues según dice Paje, pues se ha hecho un poco de espaldas al empresariado de la región. En ese caso pues sería algo menos efectivo probablemente estas reuniones, pero bueno, al fin y al cabo Cospedal está haciendo lo que debe hacer una presidenta de una región, que es preocuparse por sus ciudadanos, y aunque no podamos decir que lo esté haciendo mucho dentro de las fronteras regionales por sus cargos también en el Partido Popular a nivel nacional y demás, pues bueno, por lo menos saber que hace este tipo de viajes, como el que hizo hace un par de semanas a Londres. Pues oye, está bien. Que también hemos sacado imágenes hace bien poco de Paje en Estrasburgo, con contactos con el Grupo Socialista Europeo. Aquí el que no corre vuela. Y luego, oye, estas cosas de la Realpolitik, que se dice, podemos tener los ideales que tengamos y decir que los scratches son nazismo puro, pero si hay que ir a un país totalitario con un régimen de partido único donde las libertades están completamente coartadas, como es el caso chino, economía obliga y hace falta sacar un duro de donde pueda ser y abrir un mercado donde pueda ser. No nos vamos a estar a miramientos. Esto ha sido así con estos, con los de antes y con todos. Sí, la verdad es que China tiene una realidad política un poco extraña, porque es un comunismo totalmente capitalista, porque es cierto que allí funcionan a nivel, son prácticamente productores para grandísimas marcas capitalistas de todo el mundo, marcas deportivas, marcas de ropa y demás, que fabrican allí sus productos. También tienen ciertas industrias de base tecnológica que también hacen allí los productos para venderlas luego en el mercado libre. Lo único que les queda del comunismo es el partido único, sí, y la hoz y el martillo en la bandera. Sí, básicamente eso. Y luego también hay zonas que son bastante occidentales y con unas ciertas libertades de consumo, de credo, de actuación al fin y al cabo, y luego hay zonas más rurales en las que sí que es verdad que está todavía ese totalitarismo casi maoísta todavía más. Es un país muy de contrastes, tremendamente grande, y bueno, yo supongo que Cospedal ha ido ahí a aprovechar pues esas grandes ciudades como Shanghái y Pekín, que son las más occidentales y las menos chinas o digamos totalitarias del totalitarismo chino, de la dictadura china. Ya no prácticamente no quedan rasgos de eso, y son ciudades en las que se puede hacer negocio perfectamente. Hasta aquí el programa de hoy, Borja, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por venir. ¿Te espero la semana que viene? Aquí estaremos la semana que viene. Bueno, ya ustedes ya lo saben, todos los días, de lunes a viernes, tenemos una cita a las 7 en punto de la tarde para analizar la actualidad en esta mesa de informativos de Canal 19 2.0. Esto es 19 horas. Nos vemos.